Estamos hablando de un tema, creo yo, muy interesante, muy relevante y sobre todo muy real para todos los pastores, particularmente todos los plantadores de iglesias. Porque cuando comenzamos a plantar una iglesia, cuando comenzamos a plantar un ministerio, necesitamos enfrentar la realidad de que pues, la iglesia comienza pequeña, el ministerio comienza pequeño, comienza sin recursos económicos, bueno, sin recursos de ningún tipo, y al principio ese pastor se va a encontrar con una realidad donde pues él le toca hacer mucho del trabajo, pero al mismo tiempo no hay recursos para que lo soporten a él y a su familia, y probablemente va a tener que trabajar a la par de liderar y plantar esta iglesia que demanda muchísimo de su tiempo. Va a tener que trabajar un trabajo probablemente de tiempo completo para traer ese soporte económico a su familia. Y entonces hemos visto una tendencia, muchos pastores desde muy temprano añorando poder estar de tiempo completo en el ministerio. Al mismo tiempo, muchos pastores que quizás ya llevan algunos años en el ministerio, enfrentando la realidad de que todavía no, la iglesia no lo soporta para poder estar de tiempo completo. Y a veces vamos a ver iglesias que llegan a un tipping point, a un punto de inflexión donde la iglesia demanda más del tiempo del pastor para poder seguir creciendo, pero al mismo tiempo el pastor no tiene más de ese tiempo, y al final del día pues también poder llegar a un punto donde qué tan sostenible y cuánto tiempo es sostenible tener a este pastor dando el 100% de su tiempo a ambos tanto a su trabajo como a su ministerio. Hoy vamos a estar hablando un poquito de las ventajas de un ministerio bivocacional o de un pastor bivocacional. Vamos a estar hablando de las desventajas de un ministerio bivocacional, y por lo tanto las ventajas de alguien que está de tiempo completo, y sobre todo qué dice la palabra, qué principios encontramos nosotros en la palabra acerca de si uno es mejor que el otro o si uno es una meta a la que deberíamos de estar aspirando en el otro. Yo llevo 12 años en el ministerio pastoral. Casa Libertad fue plantada ya hace casi 13 años. Ahorita en octubre vamos a cumplir 13 años, y por la gracia de Dios ha sido una iglesia que el Señor ha prosperado llamémosle en formas más mundanas, económicamente, numéricamente, si lo quisiéramos ver así. Y sin embargo, todavía yo soy bivocacional, teniendo pues trabajos que ya no consumen tanto mi tiempo, pero que ayudan a proveer parte de mis ingresos para poder complementar mis ingresos de la iglesia. Y yo he vivido muchas de las ventajas de un ministerio bivocacional, así que sin duda voy a estar abogando acerca de algunas de estas ventajas. Yo sé que Juan va a estar abogando en contra de ellas, así que Juan, te doy la palabra para que comencemos aquí la discusión. Creo que una de las cosas que debemos pensar es, el título de nuestro programa hoy es ¿debe ser un pastor bivocacional? Y creo que allí tenemos que responder, mi posición es no debe ser bivocacional. Esto llevaría a una segunda pregunta, y es ¿puede un pastor ser bivocacional? Y creo que la respuesta bíblica es sí, puede ser bivocacional, pero eso me lleva a mí a una tercera pregunta, y es ¿debe un pastor que ha empezado como bivocacional quedarse siempre así? Es decir, ¿tiene que haber un momento en que sí o sí se convierta a tiempo completo, o debe quedarse siempre como bivocacional? Y creo que la respuesta allí es depende. Y allí es donde quiero que enfoquemos. Primero, ¿qué significa ser bivocacional? Porque creo que el espectro es bastante amplio. Bivocacional, si lo miramos genéricamente, pues sí, tiene dos vocaciones, pero no es lo mismo, tal vez el caso que acaba de decir Francisco en su propia vida, en el ministerio, donde lo que hace adicional no le ocupa la mayor parte del tiempo, no lo tiene de 7 de la mañana a 7 de la noche sentado, atado a un escritorio, viajando o algo por el estilo, con unos horarios inflexibles, pero sin embargo tiene otra actividad. No es lo mismo esa flexibilidad que tiene a una persona que le sobra un tiempo que puede usar en la iglesia. Y entonces allí más adelante creo que hablaremos acerca de los peligros que puede haber para una persona, un pastor que tiene un trabajo que, bueno, aquí en Colombia se habla horario oficina, algo por el estilo de, o sea, no puedes salir, no puedes faltar, estás allí sí o sí, y luego dedicarse a pastorear una iglesia, ¿qué puede pasar?
Por el otro lado, creo que mi discusión estaría centrada en qué tal si le damos un cambio al enfoque y no pensamos tanto en el derecho del pastor. Hace 8 días estuvimos hablando de que el obrero es digno de su salario, de que no está mal que se le pague al pastor, y eso es fundamental. Y una vez establecido esto, creo que la discusión deberíamos llevarla desde la perspectiva de la iglesia. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? Es decir, quien acepta el llamado pastoral, quien acepta este llamado que Dios hace para servir a su iglesia, creo que debe comenzar a pensar en hasta dónde está dispuesto a pagar el costo, porque si bien hablamos de tener una vida digna, económicamente hablando, en mi caso puntual, para hablar de Francisco Soso, su testimonio, en mi caso particular, hoy todavía, casi 11 años después de haber iniciado este ministerio, todavía no me pagan, la iglesia no me da de ofrenda ni el 50% de lo que me estaban ofreciendo hace 11 años en otra empresa. Bueno, otra empresa no, en una empresa, para ser claros. Entonces, es una decisión de decir, puedo vivir dignamente, puedo sostener a mi familia, pero afuera, si estuviese trabajando en una empresa, estaría ganando muy probablemente más del doble de lo que hoy me genera la iglesia. Podría tener algunos beneficios adicionales para mi casa, algunos beneficios adicionales para mi propia vida, pero pues ahí viene esa situación de realmente has sido llamado y estás dispuesto a sacrificar en algún momento, porque el otro punto es cuando se lleva un tiempo en el ministerio. Francisco decía, y bueno, se siente como obligado a pasar, pero yo lo miro del otro lado. Cuando se lleva un tiempo en el ministerio, la iglesia tiene algo de solidez económica, le puede dar al pastor algo para que viva dignamente al nivel tal vez de la propia iglesia, pero él no está dispuesto a soltar ese trabajo que tiene y entonces comienza tal vez a sufrir la iglesia. Pero el otro punto es que también tenemos que evaluar cuál es el grupo pastoral. Para que alguien no diga que estoy sesgado. Aquí en nuestra congregación tenemos en ese momento un pastor bivocacional dentro del equipo pastoral. Entonces, la otra parte, por eso decía el enfoque de cuál es la necesidad de la iglesia, porque yo creo que si estás en una iglesia donde hay un consejo de ancianos, un equipo pastoral, donde hay por lo menos alguien que está de tiempo completo, es válido tal vez pensar, me puedo quedar toda la vida como bivocacional, no voy a estar involucrado 100% en todas las cosas, pero soy un pastor aportando la sabiduría que Dios me da, interviniendo cuando necesito. Pero ¿cuánto puede sufrir una iglesia cuando nunca tiene un pastor que esté diciendo, ok, yo estoy aquí y esta es mi labor primaria, puedo hacer otras cosas, puedo moverme de vez en cuando a atender un negocio, atender cualquier otra situación, pero mi horario primariamente está dedicado a la iglesia? Y creo que después desarrollaremos eso en beneficios y peligros. Bien, yo creo que tenemos que empezar desde la premisa de que el pastorado es un trabajo, es un llamado y es un trabajo digno de recibir una remuneración o un salario, un sustento económico. De ninguna manera estamos diciendo de que las iglesias no deben ser responsables de sustentar a sus pastores. Las iglesias deben ser responsables, pero creo que hay momentos y hay tiempos, como decía Francisco al comienzo, de la vida de la iglesia donde a veces es posible poder sustentar al pastor y hay momentos en los cuales no es posible sustentar al pastor. Yo veo el tema de ser bivocacional no como que todos los pastores tienen que ser bivocacionales o como que todos los pastores tienen que ser sustentados al 100% de la iglesia, sino como algo que va a tener cierta flexibilidad de acuerdo al tiempo y al momento, tanto de la vida de la iglesia como de la vida del pastor. Que Efesios capítulo 4 nos deja ver que los ministros somos un don de Dios para la iglesia, no la iglesia un don de Dios para los ministros. Y bajo esa perspectiva, yo entiendo que el pastor debe entenderse así. Soy un regalo que Dios le ha dado a esta iglesia, soy un regalo que Dios le ha entregado a esta iglesia y entonces, ¿cuál es la manera en que mejor le sirvo a esta iglesia? Tal vez en un momento va a ser, como lo decía Pablo y tú al inicio, buscando mi sustento económico de otra fuente, pero tal vez en otro momento debe ser voy a dedicar todas mis horas laborales para seguir con la idea de distinguir lo que es realmente tiempo completo, mis horas productivas de las que tengo mi sustento, exclusivamente preparándome
para dar un buen sermón, para crecer en mi conocimiento de la palabra de Dios, para discipular los hermanos de la iglesia, formación de líderes, en fin. Entonces creo que mucho de mi argumento es: ¿cuál es la situación de la iglesia que estás pastoreando? ¿Qué es lo que tu iglesia necesita en este momento? La iglesia debería, creo yo, buscar a tener al que sea, al menos un pastor que diga: yo estoy concentrado 100% en el desarrollo de la iglesia, pero podemos estar rodeados de más hermanos que no tienen que estar aquí todo el tiempo. Y uno de los riesgos del ministerio bivocacional es que a veces, quizás en medio de ese ministerio bivocacional, podemos llegar a no enseñarle a la iglesia a honrar a los ministros en medio de ellos. Ya que como la iglesia no ha sido cargada con el sustento de los ministros, podríamos llegar a correr el riesgo de que la iglesia pues no se le enseña a honrar y agradecer y a apreciar el tiempo y el corazón de estos ministros a su favor. Sin duda, tenemos esos riesgos en medio del ministerio bivocacional. O sea, definitivamente hay ciertas iglesias que tal vez podrían estar creciendo a otro ritmo, o podrían estar siendo discipuladas y siendo formadas por el pastor, por un equipo pastoral, o recibiendo la visión de Dios para la iglesia con un mayor tiempo o con mayor énfasis, si el pastor estaría dedicando más tiempo. O sea, eso es definitivo. O sea, yo conozco iglesias que tal vez están pequeñas porque el pastor no puede dedicar suficiente tiempo a realmente poder estar desarrollando un liderazgo dentro de la iglesia, o también iglesias que son pequeñas porque Dios así lo ha decidido, y así es el tiempo de Dios para esa iglesia. Amén. Pero hay que poder identificar si tal vez la razón por la cual una iglesia no está creciendo es porque el pastor no está pudiendo desarrollar el trabajo que debería estar haciendo. Amén. Yo le llamo lo que acabas de decir, es fundamental, porque creo que hay pastores cargados, pero la iglesia no crece. Dios es el que añade gente a cada iglesia local. Amén. Pero al mismo tiempo debemos ser entendidos, lo que acabas de decir. Yo lo llamaría el botellón del pastor, como un círculo vicioso allí donde el pastor no puede dedicarse 100% a preparar la iglesia, a desarrollar la iglesia, porque la iglesia es muy pequeña. Y la iglesia es muy pequeña y no crece porque no hay alguien que pueda estar todo el tiempo allí invirtiendo el tiempo en ella, desarrollándolo, discipulándolo, y nos quedamos en ese círculo. Allí es donde yo creo que entra el punto nuevamente Filipenses. Pablo habla del contentamiento. Pablo dice, nos deja ver: he aprendido a estar con mucho, he aprendido a estar con poco. Y si bien el obrero es digno de su salario, creo que los que entramos al ministerio pastoral deberíamos tener entendimiento de que pueden haber situaciones y temporadas donde no hay. Y que aún no habiendo, Dios va a estar demandando de nosotros que estemos atendiendo la iglesia dedicados. Ahora viene la otra promesa: Él no va a dejar que muramos de hambre, que estemos por ahí desnudos. Y aquí no se trata de testimonios, ¿no? Pero yo he podido ver en mi vida, y fueron muchas temporadas difíciles donde pues vivíamos literalmente de gente que nos traía mercado a la casa, de que milagrosamente la dueña del apartamento nos rebajó el valor de la renta. Entonces Dios se va encargando, pero creo que el punto vuelve a ser entender: si Dios en verdad me ha llamado, Dios va a sustentar, pero eso no es un llamado a ser loco y déjalo todo tirado y espera a ver que Dios mande dinero del cielo. Pero tampoco puedes estar aferrado pero es que la iglesia todavía no me puede pagar lo que me pagarían. Y creo que esa es una pregunta equivocada. Si tú estás viendo, sería algo que yo diría, la necesidad en tu ministerio de estar sirviendo a la iglesia a tiempo completo, creo que una pregunta equivocada es, pero me pueden pagar lo mismo que me gano afuera, porque tal vez no. Tal vez nunca van a poder pagarte. Tal vez tú vienes de una multinacional o de negocios exitosos y tu iglesia es pequeña, entonces no te van a poder pagar eso. Pero ahí es donde yo apuntaba al sacrificio: no a dejar a mi casa con hambre, sino estoy dispuesto a dejar aquello que podría generarme muchas riquezas aquí en la tierra, no malas, porque creo que somos enfáticos en no hay nada malo en ser rico por ningún lado. De hecho, vuelvo a Filipenses y Pablo dice: he aprendido a estar en los dos momentos. Así es. De sobra, bien satisfecho, con el estómago lleno, y a tener hambre. Y sí, el ministro debería estar preparado para las dos. Ahora, no buscamos ser millonarios, pero no es pecado, y creo que Pablo lo dice muy bien
desear estar en una calidad de vida mejor, siempre y cuando ese no sea el objetivo primario. Y creo que es algo que los pastores deben tener tranquilidad. Sí. Yo, una de las ventajas más importantes que puedo ver es el hecho de poder tener el tiempo para poder desarrollar la visión que Dios te ha dado para la iglesia. Creo que para mí es una de las ventajas más importantes, porque creo que es uno de los factores que después afecta en la parte de no solamente de crecimiento en números, sino de desarrollo de discípulos. Porque muchas de las iglesias que generalmente no tienen pastores de tiempo completo, y a lo mejor estoy generalizando, pero no quiero decir todas las iglesias, pero muchas de las iglesias que no tienen pastores de tiempo completo, generalmente son iglesias que giran alrededor del evento del fin de semana. Así es. Y no realmente son iglesias que pueden reforzar esta parte de una vida discipular y de poder estar viviendo vidas misionales. No todos, hay algunos que sí lo pueden hacer y sí lo pueden desarrollar, pero muchas de las iglesias que no tienen pastores de tiempo completo sí tienen este aspecto de no poder desarrollar una infraestructura de discípulos que hacen discípulos. Ok, yo me metería, digamos, beneficios que tiene el tiempo completo de estar dedicado como iniciamos. Creo que ampliando lo que dice Pablo, yo voy a Efesios capítulo 4 y ¿cuál es la tarea de los pastores y maestros? ¿Cuál es la tarea de los ministros que Cristo regala a la iglesia? Es equipar la iglesia. Dice que es una tarea de equipar la iglesia para que la iglesia cumpla la tarea de edificar la iglesia. Y si no hay el tiempo, es que el punto es ese, creo que la discusión no es tanto si puede estar haciendo otra actividad, sino esa otra actividad te permite equipar la iglesia o no te permite equipar la iglesia. Esa otra actividad te permite cumplir con el llamado que tienes o no te permite cumplir con el llamado que tienes, porque volvemos a lo mismo, no se trata de mi derecho, yo tengo derecho a tener un ministerio, porque pues, en la realidad, y quiero decir eso con todo el amor pastoral y habiendo pasado por muchas situaciones difíciles aquí también, no tenemos el derecho a ser pastores. Esto es un llamado, esto es un regalo que Dios nos da. Nosotros no tenemos nada mejor que los hermanos que están en la iglesia. De hecho, yo me sorprendo porque yo creo que aquí, en esta congregación local, sentados cada domingo, hay personas que tienen mucha más capacidad para hacer lo que un pastor debería estar haciendo. Entonces, no es un derecho que yo tengo. Y una vez que yo he entendido que no tengo el derecho a ser pastor, entonces la pregunta es, tengo el llamado, pero tengo el tiempo con esta otra ocupación de equipar la iglesia. Entonces, el peligro va al otro lado de ser bivocacional, muchas veces va a hacer que no cumpla la tarea que me fue encomendada. Y entonces mi pregunta sería, yo le digo a algunos hermanos, haz esta pregunta. ¿Es el tiempo de que inicies el ministerio pastoral? Porque es posible que tengas un llamado, pero todavía no es el momento de pasar al frente. Tal vez todavía es un momento de dejar que la iglesia local en la que estás sirviendo tome más fuerza para que puedan apoyar una misión de plantación. Tal vez no es los recursos económicos en tu casa no van a ser, porque eso me lleva a otro lado y es... al otro lado del espectro, el pastor de tiempo completo tiene un peligro por el otro lado también gravísimo y es, voy a ser pastor de tiempo completo, pero eso significa que mi esposa es la que va a mantener la casa y entonces se le traslada toda la carga económica a la esposa y si bien es válido por un momento decir, porque finalmente... Por un tiempo. Dios provee como quiera y en mi casa por un tiempo Dios ha proveído por el lado de mi esposa para que alguien no se sienta atacado, no estamos haciendo eso, pero no puede ser la permanencia, es decir, vamos a cubrir un momento, este es el momento del ministerio que estamos haciendo, mi esposa conserva su trabajo, pero cuando ya se invierten los roles y entonces mi esposa ahora tiene que tomar un lugar que me corresponde por obligación a mí para que yo pueda estar equipando la iglesia, pues mi hogar no está bien y eso me lleva a otro de los requisitos. Entonces hay momentos y creo que el punto es ese, como que debemos estar siempre luchando en entender cuál es el momento en que estás en la iglesia. Sí. Para mí el peligro, vas a hablar, Pablo, perdona. Sí, quiero decir algo. Quiero decir algo, porque
tenemos que entender también esta parte de que Dios es el que fielmente provee para todos, ¿no? Y si es Dios el que provee y está proveyendo a través del trabajo de tu esposa, gloria a Dios, da gloria a Dios, porque eso es la forma en la cual Dios está proveyendo. Si Dios te da a ti un empleo porque en este momento la iglesia no puede sustentarte, también da gloria a Dios, porque es Dios el que está proveyendo para tu familia y para que puedas desarrollar el ministerio. Tal vez un consejo que, pensando en esa situación que tú comentas, un consejo que yo daría a un pastor que se ve en la necesidad de trabajar por un tiempo para poder sustentar y suplir sus necesidades económicas a través de la fidelidad y la provisión de Dios con un trabajo, sería: busca un trabajo que te permita tener la libertad y el tiempo para poder desarrollar la obra del ministerio. Porque si estás buscando un trabajo donde vas a estar trabajando 50, 60 horas a la semana porque quieres tener más dinero, tal vez si pudieras tener un trabajo donde trabajas 20, 30 horas a la semana y tal vez donde no vas a ganar tanto, pero donde vas a poder suplir tus necesidades económicas, agarra el trabajo de menos horas, porque de todas formas le vas a tener que dedicar un tiempo completo a la iglesia local. Entonces, creo que eso es fundamental pensando en eso. Y yo pienso, creo que tuvimos la temporada pasada tuvimos un programa donde hablábamos de la importancia del descanso. No sé si lo recuerdan Francisco y Pablo. Creo que una de las cosas que tenemos que recordarnos para los que están en esta disyuntiva es: Dios nunca se contradice y Dios nunca nos pide hacer cosas que vayan en contra de lo que Él mismo ha establecido. Entonces, el hecho de servir a Dios no me puede llevar a violentar los mandamientos de Dios, no es opcional. Entonces, cuando esa mezcla está de un trabajo riguroso, como tú lo decías, 50, 48 horas semanales, más la iglesia, más la casa, sin día de descanso, ese es un cóctel perfecto para reventarse. Y aun si no me reviento, al final los medios no siempre van a ser adecuados. Es decir, eso de que no podemos siempre alguien va a reventar. Siempre alguien va a pagar el precio. Exacto. O la familia, o tu salud, o la iglesia, alguien siempre. ¿Qué pasa factura? Y entonces Dios te manda a descansar. Entonces, si no puedes descansar, algo no está bien, porque Dios no juega como a los dados. Bueno, contigo sí, con este no. No, él ha puesto sus principios, Él ha puesto sus mandatos, Él ha puesto sus preceptos, y nuestra labor no es ingeniárnoslas para como sacar de allí el quiebre, sino ser fieles y descansar, que si no se puede, significa probablemente no es el tiempo, no es el momento. Tal vez puedas ayudar de otra manera en la iglesia, pero no desde asumir el rol de pastor principal, si tal vez se pueda entender como el que lleva la carga de la predicación todos los domingos, el que lleva la carga de las consejerías. Tal vez puede ser como Moisés nos ayuda acá, está atendiendo consejerías, pero no lleva la carga principal de la iglesia. Entonces, damos gloria a Dios por su vida, por la sabiduría que Dios le ha dado, porque está participando con nosotros, pero sabemos los otros pastores que a él no le podemos exigir lo mismo que nos exigimos nosotros. ¿Dónde estás plantado? ¿Qué está pasando en tu iglesia local? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Cuál es ese tipo de trabajo flexible que puedes hacer? ¿En qué momento ya no quieres dar el paso a un tiempo completo por no voy a mejorar un poquito mi calidad de vida a unas expensas de esto? O sea, ¿qué está sucediendo? Y me encanta el ejemplo que acabas de poner, porque es un ejemplo que es bíblico, porque hay una razón correcta. En esta región, si estamos cobrando la ofrenda, nos están pagando, vamos a dañar. Pero hay un momento donde no es malo hacerlo. Entonces, Pablo nos modela en el Nuevo Testamento los 2 episodios y creo que nos deja la puerta abierta para buscar sabiduría de parte de Dios y decir, ¿qué es lo que necesita mi congregación local en este instante? Dios decide sustentar a sus ministros como Él desea hacerlo y debemos gozarnos en eso. En mi caso siempre ha sido por la iglesia o por ofrendas, mercados, fantasmas que aparecían en mi casa. Bueno, Dios lo hizo así, pero yo no podemos decir esto es lo mejor o esto es lo peor o hacer doctrina, decir todo pastor que quiera trabajar aquí tiene que tener una época donde viva literalmente de mercados que aparecen en la puerta de la casa. No. Entonces, yo creo que no es motivo de tristeza, ¿no? Sino de entender que Dios es soberano y actúa como Él quiere.
Y sumándole a Lady, yo diría, eso fue en mi caso en algún tiempo, yo dirigía un departamento de la empresa familiar que no estaba prosperando. O sea, y llegué a entender que solo porque estés en un ministerio bivocacional no significa que Dios esté obligado a prosperar el trabajo que estás haciendo. Y esto no es un llamado no es condenatorio, es un llamado a recordarte que aún siendo bivocacional necesitas ser bueno, necesitas ser excelente, necesitas ser eficiente en lo que haces. Y aún a veces te necesita te lleva a tomar decisiones difíciles. En mi caso fue, cerremos ese departamento. Y eso dio a luz a otro departamento, que es el que hoy por hoy también llevo bivocacionalmente, que requiere mucho menos tiempo, que es mucho más rentable y que no se hubiera descubierto si en algún momento no hubiéramos tenido que tomar la decisión difícil de decir, se cierra esto porque no está funcionando. Perfecto. Por ahí hay otra pregunta, no recuerdo, pero la vi y creo que es válida. Desde la perspectiva de una iglesia, porque aquí sabemos que tampoco están conectados solo pastores, ¿qué hace una iglesia donde observa la necesidad que tienen de que su pastor esté sirviéndoles, tal vez dedicado en todo su horario con ellos, pero no ven la intención tal vez del pastor de hacerlo? Y creo que ahí es donde tenemos que entender que el pastor es miembro de la iglesia. El pastor no es un ente aparte, ni es superior, pero tampoco es simplemente un delegado, es miembro de la iglesia, y la iglesia debe tener la tranquilidad de poder hablar con sus pastores y decir, hermano, tú eres el don que Dios ha puesto acá, necesitamos de ese don con más tiempo, creemos que el trabajo que tienes está impidiendo eso. Entonces, ¿cuál es el plan que tienes? Es decir, ¿cómo como iglesia podemos también esforzarnos tal vez en generar una ofrenda mayor para sustentarte? Porque no solamente decirle renuncia y vente y que Dios proveerá, sino, hermano, aquí nosotros queremos hacer nuestra parte, pero queremos que tú la hagas, y tal vez las dos partes tengan que sacrificar un poco, pero hay que hablarlo. Creo